Bueno, ahora vamos a entrar en las entrañas de la pulpería de Humberstone, donde hay varias cámaras frigoríficas, se acumulaba la carne, el pescado, los alimentos, y aquí se cambiaban por fichas. Las personas intercambiaban estos artículos de primera necesidad por fichas, no corría el dinero. Sin embargo, muchas personas, incluidas las guías, hablan de extrañas apariciones, de presencias, como si esto estuviera todavía en una burbuja del tiempo. Vamos a comprobar, acompáñennos porque hay imágenes que no van a poder olvidar. Entramos dentro de estas primeras cámaras y vean, por ejemplo, los carteles donde perfectamente se estipulaban los fríos y las temperaturas que tenían que ser las correctas para algunos alimentos. Es curioso porque esto no ha sido restaurado, sino que lleva así desde el año 1930. Y por aquí pasó muchísima gente haciendo pues sus cargas de carne, de queso, de pescado, buscando alimentar no solo a esta ciudad de Humberstone, este pueblo muerto hoy, sino también todas las salitreras de la época. Podemos decir que esta era la zona del gran almacén, cámara de verduras, las temperaturas perfectamente descritas. Y la verdad, hay que decirlo amigos del Cuarto Milenio, que el lugar es de lo más siniestro que hemos visto en los últimos tiempos, porque está tal y como se abandonó. Y fíjense muy bien en estos ganchos para la carne. De aquí pendía luego una especie de anzuelo metálico y se colgaban los trozos de carne que hasta hace 70 años eran, pues absolutamente cotidianos en esta parte de la pulpería de Humberstone. Cámaras que se abren nuestro paso, cada una de ellas va haciendo que el frío sea más severo. Y es muy curioso porque nos contaban los guías de aquí, de este lugar desolado, que solamente una vez se hicieron psicofonías, se intentaron grabar sonidos y la gente que lo hizo salió prácticamente espantada por, quizá el viento, quién sabe, pero desde luego una sinfonía de terror, que eran todavía los cierres, se cerraban con planchas metálicas en este mundo cerrado en sí mismo de Humberstone. Y en estos mismos pasillos, en este mismo lugar, hay gente que asegura que ha visto a una persona con un delantal blanco, recorriéndolos. Son varios, no solo una persona, como si fuera un carnicero de los que aquí trabajaba hace tanto tiempo. Todavía los recuerdos me herrumbre de los ganchos. Estamos ya en una temperatura mucho menor, poco a poco el frío nos va alcanzando. Este era uno de esos lugares importantes en la vida cotidiana, y hay que decir que tanto los restauradores como los guías hablan de que es uno de los lugares que más escalofríos les produce. Una y 12 minutos, bienvenidos amigos. Comienza la 8ª temporada de Milenio 3 y es curioso lo que uno puede volver a sentir escuchando algunos documentos grabados a vuela pluma hace apenas unas semanas en el desierto más seco del mundo, en el desierto más seco del planeta Tierra. Existen 137 poblados, los poblados salitreros, que llegaron a ser muy ricos, llegaron a ser un motor importantísimo en la economía de todo el país chileno, y que de pronto la desgracia, la vida es así, un material más novedoso, más eficaz, más barato, dio con toda aquella vida al traste. ¿Y cómo era aquella vida? Aquella vida que de alguna forma vamos a recuperar esta noche y os prometo emociones fuertes. Es la mejor forma de empezar. Escuchabais incluso hablar de nuestro programa hermano Cuarto Milenio. Fuimos con la cámara de televisión y con el eficiente y fiel minidisc para grabar el tiempo y la historia de esa gente. Pocas veces nos ha impresionado tanto observar lo que pudo ser la vida. Eran como fósiles de vida. Me escuchabais dentro de las cámaras de congelación de la llamada pulpería. La pulpería era un mercado. No existía el dinero. Aquella gente era esclava, tenía fichas y muchos jamás salieron de aquellos barracones. Con esta misma música de la impresionante Lisa Gerrard recorríamos Humberstone, una de esas ciudades salitreras. 4.000 personas vivían allí, que se han quedado como un espejo de otro tiempo, un tiempo de enfermedades,
de niños con paludismo, de barracones sombríos, del ruido de los martillos, de los motores extrayendo salitre, y al fondo, muy al fondo, la casa de los señores ingleses que dominaban todo eso. Y después de tanto tiempo, tantas toneladas de yodo, de nitratos, que se hicieron célebres en todo el mundo, de repente llega esa desolación. Algunos no querían marcharse. En todos esos pueblos solo quedan 2 personas y las hemos entrevistado. Pero nos da la sensación, caminando por escuelas donde se ven los pupitres y todavía hay algunos cuadernos, las carnicerías con los ganchos de herrumbre donde hubo piezas de carne, el hospital todavía con las puertas y la marca donde estuvo el aparato de rayos X. Cuando vemos todo eso nos da la sensación de que de alguna forma no se han marchado algunas personas, por ejemplo las que allí murieron. La matanza de Santa María de Iquique, la matanza de la oficina salitrera La Coruña, la matanza de la oficina salitrera de Zapiga. Hay miles de muertos por revueltas obreras en estos lugares. La mayoría de las personas han querido olvidar, pero otros de cuando en cuando, algunas noches, yendo por la carretera A16, considerada la más peligrosa de América, vuelven a su pueblo y se quedan mirando el kiosco de los helados y los confites que todavía está ahí, y se quedan mirando el kiosco de los músicos que estaban en mitad de la plaza, y se quedan mirando la biblioteca con los pocos libros que todavía siguen ahí al viento más seco del mundo. Y entonces nos cuentan historias de gente que, por ejemplo, ha visto a personas que ya no pueden ser, historias de personas con un delantal blanco, como uno de aquellos carniceros con el torso prácticamente desnudo, trabajando a 50 grados en condiciones imposibles, y que desde 1870 a 1950 hicieron de aquel mundo algo muy diferente a todo lo conocido. Nuestro equipo, el de Milenio 3, ha querido pisar durante una semana ese mundo, de arriba abajo, con un minidisc y una cámara, para recuperar el eco de esa historia. Y nos hemos encontrado con auténticas sorpresas. Con nuestro querido compañero Jerey Martínez, UNE 18 en la nave del misterio. Qué alegría esta 8ª temporada con todos vosotros, con más ganas que nunca, que no os quepan dudas, de traer la historia, por ejemplo, grabada, en sonidos. Seguro que en muchos pueblos, mucha gente veterana que está escuchándonos, ya sabéis que ahora vamos sábados hasta las 4, con todos vosotros. Mucha gente veterana estará recordando que en la entrada de sus pueblos había un cartel que ponía nitrato de Chile, con un pampino, con su sombrero y su saco. El nitrato se empleaba no solo para abonos, sino también para fabricar pólvora. Y por eso decían ya que los romanos y hasta los egipcios embadurnaban sus armas con una especie de primitivo nitrato, o que los más antiguos momificadores venían de esta tierra utilizando natrón, que era un nitrato muy parecido, y también los egipcios lo hacían. Es decir, una sustancia de la propia tierra, de esos desiertos de sal, que se convirtió en el oro blanco. Y por ese oro blanco mucha gente se hizo rica, mucha gente vivió en la miseria y la hacinación, y por supuesto mucha gente, desde luego, enfermó y fue muerta por otros en revoluciones. En esos barracones, en esos lugares hemos sentido muchas cosas y teníamos la necesidad de contarlo. Pero nos encontramos también, como digo, con inesperadas sorpresas. En ese mismo lugar, en la pulpería, unas cámaras que van metiéndose dentro del suelo y que prácticamente van siendo más frías, todavía quedaban los carteles donde ponían salchichón, tabaco, carne, tocino, todo sin restaurar, exactamente como estaba en aquel tiempo. No se ha movido nada, pero mucha gente hoy que tiene que conservar estos lugares nos habla de apariciones y lo hace sin tapujos. Georgina Díaz, por ejemplo, es la encargada de conservar este lugar, de vigilar por él, de enseñárselo a quien quiera llegar hasta ese enclave remoto, porque la UNESCO lo ha proclamado, lo poco que queda de los 137 pueblos, patrimonio de la humanidad. Pero por supuesto nosotros queríamos saber mucho más que la historia. Hay una piscina de herrumbre, una piscina de hierro,
con sus vestuarios, sus graderíos. Hay una cancha de baloncesto y los últimos puntos se anotaron hace 50 años. Y todo está exactamente igual, con sus sonidos. Georgina, maravillosa persona, nos hizo vivir cada rincón. Ella lo conoció con vida. Y nos cuenta que en esa carnicería, en esas cámaras de congelación, siempre ocurría algo, o mucha gente afirma que pasaba algo. Como si los antiguos habitantes no quisieran marcharse del todo. Que ellos eran 2 personas y en la foto aparecen 3. Entonces en medio de ellas 2 hay una silueta de una persona muy alta. Muy alta. Muy alta, y nunca estuvo ahí con nosotros. ¿Y cuándo fue eso, esa foto? Eso hará unos 2 años. Es curioso cómo la tecnología moderna ayudaba a lo que antes eran mitos y rumores, porque mucha gente, y lo vamos a escuchar, militares de la Fuerza Aérea, en esas mismas cámaras de congelación, aseguraron que alguien muy alto, con batín blanco, como haciendo una labor de otro tiempo, quién sabe si coger trozos de carne putrefacta o no, trasladar el hielo, afilar los ganchos, se veía de repente. Ahora, alguien de vez en cuando llega hasta allí, hace una fotografía, y ocurre que por detrás surge alguien que quién sabe si es el mismo en sueño. Sensaciones muy curiosas, y quizá hoy contemos también algunas cosas que nos pasaron. Tenemos mucho tiempo para hacerlo. Hemos grabado algunas curiosidades y queremos que compartáis con nosotros, y hemos sentido sobre todo cosas. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Bienvenida a la 8ª temporada de La Nave del Misterio en radio. Muchas gracias, encantada de poder estar otra vez ante los micrófonos de la cadena SER, y además con la mochila llena otra vez de ilusiones y de muchos documentos que esta misma noche vamos a ir emitiendo. Documentos que algunos nos pondrán los pelos de punta. Yo estaba escuchando a Georgina, estaba recorriendo de nuevo con mi mente esas estancias en las que entramos, que estaban completamente a oscuras, no había luz en Humberston, y a pesar de que era en algunas ocasiones, algunos de los días que fuimos de día, allí la oscuridad era tremenda, no se veía absolutamente nada. Eran los antiguos congeladores, por llamarlos de alguna forma, porque no tenían cámaras térmicas, pero sí que se metía ahí el hielo, la carne, el pescado, la verdura. Quedaban las pizarras, si recuerdas, en la pared, poniendo lo que costaba cada uno de esos productos de primera necesidad. Y hubo lugares en los que realmente nos costaba entrar por la noche. Esos almacenes, esos congeladores eran uno de ellos. Y luego el hospital, que vamos a recorrer. Y yo recuerdo entrando con Juan G. Vallejo en el hospital de noche para dejar nuestro minidisc y ver que se graba y decirle: Juan G., es uno de los lugares más tétricos, más absolutamente densos que yo he pisado en mi vida. Y luego vamos a hablar de eso, pero antes, historias que se quedaban ahí como en la bruma y que íbamos recogiendo. Y además quiero que sea esta noche casi que nos acompañéis, que vosotros mismos estéis con nosotros en Humberston con la grabadora en la mano también. Vamos a hacerlo en el sentido y cronología tal y como lo hicimos. 1, 2, 3, 4, 5 días volvimos una y otra vez. Teníamos mucho que hacer, pero volvíamos como imantados por el pueblo fantasma. Porque si esa acepción tiene un lugar, una foto, para nosotros a partir de ahora es el poblado de Humberston. Y hubo otros muchos, Zapiga, tantos otros, Santa Laura. Ya no queda nada, quizá una chimenea, quizá unas minas, quizá unos zapatos viejos de niños, o un traje de esposa o de madre, volandero, en mitad del desierto de sal. Hablando de madres, hubo historias que nos impresionaron muchísimo, y la guía casi, emocionándose, nos detenía, ¿te acuerdas, Carmen?, en una vía de tren. Por si fuera poco el humo, el ruido, los barracones, la gente sucia, el carbón, el fuego, por si fuese poco, la gente enfermando siempre por cuestiones de pulmones, la vía del tren en mitad del poblado. Yo decía, esto es un poco parecido al infierno, ¿no? Aunque mucha gente fue feliz allí, nos lo van a contar luego. Y en la vía del tren una historia. Decían que se aparecía una mujer junto a las vías, donde ya no pasa ningún tren. ¿Por qué? Porque se había suicidado, había abandonado
a sus niños y a su marido. Se había arrojado directamente al tren. Es lo que se contaba, es lo que se decía. Pero esa no era la verdad. Durante muchos años, la leyenda de la suicida, la leyenda de la aparecida en la carretera de Humberston, se convirtió en un clásico. Sin embargo, la guía, imaginaos también el trabajo de esta mujer a unos 50 años, muy amable. Luego conoceremos a otra protagonista encargada por la UNESCO para conservar el lugar, trabajando, y las mujeres solas, en un pueblo inmenso en cuanto a proporciones, con sus calles, sus plazuelas, al lado las fábricas. Bueno, pues un día, estando sola, llega un hombre anciano, y le cuenta algo, y va con un ramo de flores, y le lleva hacia la vía del tren en mitad de ese poblado, en mitad del desierto más seco del mundo. Que nos lo cuente. Pedir a los esposos cuando se iban al trabajo y a recibirlos. Y había una señora joven, tenía 2 hijos, andaba con uno en brazo y con el otro en la mano, y ella está esperando que venga el tren, y el niño de 5 años que tenía de la mano se soltó. Entonces ella, en la desesperación, para que no lo arrollara el tren, lo empuja hasta el otro lado de la línea, la guaguita se cae al piso, y ella no alcanza a regresarse, a retroceder, y la arrolla ella el tren, la pasa a llevar. Durante todo el tiempo que ha venido gente de Humberston a recordar acá para la Semana del Salitre, le hemos hecho la consulta de qué fue lo que pasó ahí, y todo el mundo decía que ahí se había suicidado una persona. Hace 3 años regresó un señor mayor, bastante mayor, y venía a dejar flores a su mamá, y era ahí. El hombre volvía aquí a dejar flores. Y como era muy mayor, apenas caminaba, lo acompañé al recorrido. Y me dice, no, si yo me interesa ir a dejar una flor a mi mamá. Entonces yo pensé en la plaza, porque aquí en la plaza se esparcieron las cenizas de una persona. Entonces, no, me dijo, en la que está detrás de la iglesia. Le dije yo a la señora que se suicidó, me dijo, no, usted, dijo, se va a preocupar de contar las cosas realmente como son. Yo soy el niño que causó ese accidente. Tenía muchos años ya y era el niño. Su madre había intentado la travesura, ¿no? Se había escapado de los brazos de su madre, lo intentó proteger, pudo salvarle a él, pero no pudo salvarse ella. Así terminaba la leyenda de la suicida, y ese hombre dejaba flores en una animita. Las animitas son una especie de modernos cenotafios, ¿no? De recuerdos a los muertos en accidente. Recuerdos a los muertos en accidente. Y en las propias salitreras hay muchas dentro de ellas. Juan G. Vallejo, compañero, buenas noches, bienvenido a este tren especial salitrero de esta 8ª temporada de cuarto milenio y milenio 3. Cuarto milenio, 4ª temporada, milenio 3, 8ª temporada, ni más ni menos. Pero es que yo estoy francamente emocionado. Has compartido con nosotros esta aventura, y yo lo que quiero es que escuches muchas cosas, que recuerdes muchos sentimientos, porque en la segunda hora hay sorpresones. Bienvenido, compañero. Buenas madrugadas, Iker. Pues la verdad que si en algún lugar el viento habla, eso es Humberston, metido en medio de aquellos barracones de óxido, de hierro, en aquel lugar lleno de muerte, porque es un desierto de sal, del que increíblemente salía muchísima vida, que eran los nitratos, para abonar tierras. Pues bueno, pues aquel lugar de muerte en ese desierto de sal, pues cuando uno camina de noche, parece que el hierro, cuando se dobla, te habla, y te habla de aquellas historias pasadas, que son prácticamente, bueno, pues historias de miseria, historias de esclavitud moderna, porque hay que pensar que Humberston acabó hace 5 décadas, pero la gente vivía en condiciones completas y absolutamente miserables. Las revoluciones obreras que hubo y las matanzas que hubo en todo este tipo de lugares fue simplemente porque la gente quería dejar de morir en vida para empezar a vivir. Quizás uno de los recuerdos que tengo en mente grabado a cincel y martillo, y que jamás en mi vida olvidaré, fue cuando estábamos caminando los tres cerca de esa pulpería que tú comentas, y nos dice esta señora, nos comenta, oye, lo que hay detrás de ese escaparate de la tienda son antiguos juguetes. Y yo no me podía creer cómo un trozo de hierro oxidado, añejo, había sido un juguete deformado a martillazos para hacer una rueda, cómo latas de sardina viejas, carcomidas por la sal del desierto, habían podido ser un tren,
y cómo la imaginación de aquellos niños les podía haber sacado de aquella tortura en vida que era vivir en medio de un desierto de sal dominado por una serie de tiranos. Me pareció algo maravilloso. Juguetes, algunos todavía perdidos en mitad del desierto, junto a los zapatos, junto a los trajes. Y había una zona, porque hay gente que quiere recuperar todo esto, donde se habían ido acumulando. Y aquello era una especie de museo del tiempo, y entrar en él os aseguro que sobrecogía el alma. Había absolutamente de todo, y yo me vais a escuchar mucho esta noche entre espantado y fascinado por lo que iba viendo. Esto es de la época. Porque hay muchos coleccionistas. Cuchillos de afeitar. Madre mía. Todas son cosas que se han encontrado aquí. Esto está operativo hasta el año 50, decías. Sí. Madre mía. De 1872 a 1950. Pero súper intenso. Claro. Candidata a reina de la primavera. Ajá. Hostia, esto es un poco fuerte, ¿eh? Como veis, no hemos cortado nada, tal y como lo sentíamos. Las fotos de las pasarelas que se hacían, las fotos de las mujeres y hombres bañistas en esa piscina que hoy solo es hierro. Íbamos recuperando la historia de este lugar. Santiago Camacho, capitán de la nave del misterio, querido amigo, bienvenido a tu casa de la radio. Bien hallados a todos y bienvenidos también. Estamos tan nerviosos y con la emoción todos de empezar, ¿verdad? Todos los años, el año pasado cuando empecé la colaboración fija en Milenio 3, decía que estaba nervioso, me anunció diciendo que estaba nervioso como un principiante, y justamente le comentaba, creo que a Carmen antes de entrar, que ahora mismo me pasa lo mismo. O sea, ya cogeré ritmo según avance la temporada, porque estar otra vez con todos los cientos de miles de amigos de Milenio 3, pues es una emoción. Una emoción, Santi. Escucha todo muy atentamente, porque aquí los tres, Juanje, Carmen y yo hemos estado, tú no, pero tú vas a analizar y luego nos vas a contar cosas alucinantes, pero quiero que lo sientas. Por cierto, que yo le decía a Yeray, no me saco esta canción de la cabeza, ¿eh? Iba con ella. También te la puse a ti, ¿verdad? Sí, me acuerdo por la noche cuando volvíamos de la zona. Déjame que escuche un poco, y Juanje, es que es para cerrar los ojos y recordar aquel lugar. Es que yo veo aquel lugar solo con esta música. Quedan un puñado de fotografías de la vida durísima del pampino, del trabajador, del obrero, que cobraba con fichas. Eso provocó una matanza de la que luego os vamos a hablar. No podían comprar fuera. Todo su rendimiento se lo quedaba el dueño de ese lugar. Fichas azules, fichas amarillas, fichas rojas, que se cambiaban en esa pulpería de la que estamos hablando. Pulpería significa, vamos a llamarlo así, abarrotes, mercado. ¿Qué se hacía en Humberston, Santa Laura, Zapiga? Tantas y tantas, 137, repito, ciudades fantasma hoy. Norte de Chile, estamos casi hacia la frontera con el Perú, entre la quebrada de Tiliviche, marcada, por cierto, por figuras prehistóricas increíbles que mañana, si tenéis a bien, podéis ver en Cuarto Milenio, y la cuenca del río Loa. Estamos en tierra peruana realmente, tierra que siempre ha sido del Perú y que hace un siglo ya es de Chile. Y en esta tierra ocurre de todo. Los industriales se dan cuenta de que el nitrato sirve para potenciar las armas, para abono, es como un condimento casi mágico. ¿Qué hacen? El llamado sistema Shank, de absorción, de extracción, de cristales absolutamente durísimos que hay en el suelo, se machacan, se extraen, se licúan, se secan y se pasan al final a la cadena comercial en esos sacos que dieron la vuelta al mundo. Pero es curioso, después de 50 años de absoluto abandono, de saqueos, de muertes, de enterramientos prematuros, lo leíamos en la prensa cuando llegábamos a 12.000 kilómetros de distancia, atravesando el Atlántico, leíamos en el diario La Tercera de Chile cómo habían aumentado los saqueos a cementerios para robar joyas, dientes de oro, medallas, porque todo eso son, de la antigua guerra del Pacífico, auténticos osarios de gente que vivió y que se enterró con sus joyas. También había otra vertiente peligrosa y siniestra, la de los sacrificios o brujería, los maleros. Y en todo eso nos metimos, buscando la verdad. Y nos dimos cuenta que la UNESCO ha encargado a sus técnicos, ingenieros, constructores, para, por lo menos, que no se derrumbe todo eso. Un terremoto en el 2005
de escala 7,4 en Richter, casi dejó enterrado para siempre todo este mundo. Pero muchas construcciones como la pulpería, la iglesia, el teatro, luego vamos al teatro, que es increíble, todavía con el telón, todo eso aguantó. Conocimos a Catalina, que era la técnico designada por el patrimonio que difunde la UNESCO para proteger todo eso. Además de arquitecta. Arquitecta. Y ya la notamos con miedo. Venía primero escéptica, evidentemente. Pero luego empezamos a sentir que ella, claro, a algunos sitios no quería ir. Yo iba con las cámaras, con nuestro compañero Marcos Macarro, entrando en uno de esos pasadizos. Y ya notamos en este punto cierto temor especial en los propios... Sí, tiene luz mínima para grabar algún... No mucha, pero se puede grabar alguna cosa sin luz, sí. Porque hay como una antorcha. De las bodegas de frío es espectacular, porque vas pasando de cámara en cámara y cada cámara es más fría. ¿Y se utilizaba para la congelación o para...? Exacto, para mantener ahí todo lo que son las carnes, los pescados. Y ahí están así como ves acá, las tablas. Y dice, por ejemplo, bodega menos 5 grados para el guardado de carnes, de no sé qué, no sé qué. Y dice como todo el orden. ¿Y cómo conseguían esa sensación de frío? Por materialidad. Joder. O sea, que hay un conocimiento... A mí me da un poco miedo estar sola. Claro. Sí, como miedo. O sea, es que uno va pasando cámara en cámara y después uno va para allá y hay más cámaras. Claro, que hace falta linterna o... Son cámaras de congelación de alimentos en diferentes procesos. Entonces no se ve nada, tío. Estaría guay con la pinga entrar. Estaría guay con la pinga entrar significa coger una especie de lámpara que va casi acoplada a veces, en ocasiones, a la propia cámara para abrirnos paso. Pero por favor, amigos de Milenio 3, bueno, luego lo repetimos, Carmen, porque mucha gente está escribiendo, no sabía lo del cambio de horario, luego lo explicamos, y si quieres luego en la segunda hora explicamos por qué. Dentro de ese lugar, y ahora tú me cuentas, bueno, sí, me lo cuentas después, lo que sentiste en ese lugar, porque yo de verdad era un sitio... Describirlo físicamente, pues un pasillo oscuro absolutamente, y en cada lateral solo ves unos carteles que te pone -5, -10, puerta de la carne, una especie de abertura, y en el techo las hileras de ganchos, tipo, es que es así, la matanza de Texas, con su gancho herrumbroso, que todavía pues silba por el viento. Bueno, y allí, Georgina, la persona que lleva 20 años guardando ese lugar, nos cuenta allí, lo que sigue. Aquí no solamente a guías nacionales les ha parecido sentir o ver algo, sino de gente que viene de afuera, extranjeros que vienen haciendo servicio de guía. Sí. Porque aquí adentro se encuentran con una persona, pasa una persona con delantal blanco, de haber sido carnicero, sí. Con delantal blanco, se les aparece. Pero más de una persona ha salido desesperado, arrancando. ¿Y qué describían? O sea, como alguien de otro tiempo. Como alguien que pasa rápido de un frigorífico a otro, vestido con un delantal blanco. Es lo que alcanzan a ver. Como un carnicero de los que trabajaban aquí. Ha sido algún carnicero. Y eso gente que no es solo de aquí, sino gente que ha venido de fuera. De afuera también. ¿Os acordáis de cuando contaba Georgina esto en ese momento, no? Sí. Porque ese lugar, imaginaos un pueblo, eso, 5.000 personas aproximadamente, entre 3.700 y 5.000 personas, pero claro, muy hacinados, varias calles paralelas, una plazoleta central, la piscina a un lado, y luego una parte industrial que lo que sorprende es que está directamente pegada, es decir, la gente tenía que estar, bueno, pues respirando esos humos tóxicos. Ah, y un detalle, ¿verdad? El cementerio de cruces rotas prácticamente en mitad de la plaza, porque era entre la propia población y lo que es la zona industrial. Luego os escuchamos a todos vosotros, no os preocupéis, siguen las líneas de contacto abiertas como siempre en 7640. Carmen, ¿tú qué sientes en ese lugar? Porque es una cuestión personal, una percepción. Esto os va a sorprender, amigos. Luego, la segunda hora debatimos, pero ¿qué sientes? Fíjate, yo me acuerdo que estabais vosotros grabando ya por dentro, tú estabas con el arquitecto y con la guía, no te encontrábamos, Juanje y yo entramos completamente a oscuras, no llevábamos ni linterna ni nada, no sabíamos dónde entrábamos,
Y la verdad, la primera sensación que nos dio fue como de rechazo. E incluso estábamos comentando, bueno, mejor que salgamos porque es que no se ve absolutamente nada, un poco llevados por esa inquietud que te da entrar en lugares que no conoces y además donde no sabíamos ninguna historia de ese sitio todavía. No habían hablado ellas de esas supuestas apariciones, de ese personaje que parece llevar un delantal blanco. Era una pulpería, nos habían dicho, un sitio donde se hacía intercambio de fichas y comida para los trabajadores de allí. Entramos, te encontramos y cuando salimos, te lo comenté, dije, qué sensación más horrible. No hueles a carne, olía a carne como si hubiera estado esa misma tarde la carnicería puesta allí. Me vino un olor, de verdad. Sabéis que yo no soy ni muy poco sugestionable, que yo no soy nada sensitiva, y un olor a carne tremendo, tremendo. Es más, pregunté a la guía, ¿aquí normalmente traéis carne o guardáis algún material de...? Y me dijo, hace 50 años que aquí ya no se guarda nada, y mucho menos carne. Pero esa sensación, Iker, todavía de verdad tengo el olor, y al ver las fotografías del sitio, al recordarlas, es un sitio donde yo preferí no volver a entrar, y lo sabes, no me gustó nada. Ibais a entrar por la noche vosotros dos, y yo me quedé en otro lugar, di la vuelta por todos los lugares de Humberstone, me metí sola en el hospital, en las aulas, pero ese sitio no quise volver a entrar, de la mala sensación que me dio, y sobre todo, como si fuera un lugar impregnado de algo, aparte del olor de otro tiempo, de esa carne que en muchos casos llegaba en muy mal estado, porque había que recorrer muchos kilómetros, un olor penetrante muy fuerte cuando la carne ya se está pasando. Eso es lo que sentí nada más entrar en esos almacenes. Había unas tabernas, había ley seca, entre comillas, pero había muchas peleas a navajazos. El Pampino es hombre de discusión ruda, se azuleaba. Cuentan las crónicas históricas que cuando los dirigentes daban un sobre azul era el sobre del despido, y hubo muchas muertes por eso. Y a veces lo que se hacía era directamente dar una paliza, subirlo a uno en un carro, y como dice todavía el dicho que se pronuncia en el norte de Chile y sur de Perú, dejarle a uno en la pampa, ¿no? Que era dejarle en el más puro desierto de sal, a muchos kilómetros de cualquier lugar conocido. Hoy en día quedan los esqueletos de estos 137 lugares que hicieron ricos a muchísimos, pero también había esta miseria al mismo tiempo. Si salimos de esas cámaras, de la pulpería, vemos no muy lejos la iglesia, y en la iglesia todavía había una silla en el exterior. La propia guía, que nunca llegó a ver esas figuras de bata blanca del carnicero, sí nos confiesa, en uno de sus primeros años, quizá a principios de los 80, cuando empiezan a hacer trabajos de restauración allí, para que el público que puede ir a verlo vea parte de este lugar, se da cuenta de algo. Era una hora en que no podía ver nadie, no había nadie, y sin embargo había alguien sentado en la silla, en mitad de esa calle donde solo hay arena y polvo, y casas rectangulares, como cuadras. Había alguien balanceándose en la silla. Escuchamos. En una oportunidad, caminando hacia la casa donde estaban los sacerdotes, donde vivía don Julio, yo en 2 oportunidades tengo casi la certeza de haber visto un personaje de la época, un trabajador, alguien como de ropa beige, que rápido pasó hacia la casa de don Julio. Inclusive un día corrí para verlo, y yo lo vi sentado. Está el escritorio de don Julio, al frente había otra mesita, y yo lo vi sentado en una silla de madera de ese tiempo. Y tú ves que de la ventana a la puerta hay una distancia muy cortita, no es más de un medio metro, y entro y don Julio le dijo, ¿usted estaba solo? Sí, mijita, dijo, yo estaba solo. Y yo vi a la persona sentada ahí. Entonces después lo dejé pasar y después le pregunté, ya, ¿sabe don Julio? ¿Pasó tal cosa? Sí, dijo, sí, yo sé que alguien se sienta siempre allá. 1:46, un poco más allá. Estamos haciendo el mapa de imagen para que todo el mundo lo tenga en la cabeza. Las construcciones de los ricos hacendados del célebre pino Oregón, un pino ancho, muy cotizado, de simple adobe y sal, las casas de los trabajadores.
Y los domingos cuentan que baile, competiciones deportivas, cancha de tenis, un contraste curiosísimo de lo que era la vida hasta 1950. Es más, Santa Victoria, la última salitrera, esto impresiona, cerró en 1975. Hasta 1975 hubo gente allí, trabajando, cuando ya prácticamente todo era pobreza. Pero un poco más allá, y aquí sí que hay historia, y nos encontramos con el hospital. Vamos a ver cómo lo describíamos entrando en ese hospital de color verdoso. Y luego Juanje nos cuenta su impresión también del hospital cayendo la noche, que yo personalmente te lo digo, Juanje, es una de las escenas donde sí que he sentido, no tengo ningún rubor en confesarlo, miedo a una escenografía. Y hemos estado en muchos sitios, pero aquello era demasiado. Así llegábamos al hospital y hospital de sangre de la ciudad salitrera. Aquí había un banco de sangre. Un banco de sangre. Ajá. Porque tiene un pabellón de cirugía en el hospital. Este es un pequeño pensionado, la sala de rayos. Madre mía, hombre, la verdad es que este lugar da un poco de... Sabiendo que... ¿Cuáles eran las enfermedades? ¿Había algún tipo de enfermedades clásicas o más afecciones tipo respiratorio? Sí, más de ese tipo, imagino uno, el clima, el polvo que se mantenía en suspensión, los ripios que todavía tienen que haber desprendido en ese momento, diferentes tipos de gases por las sales que tenía, o sea, era inevitable. Había rayos X, había banco de sangre, me comentaba, o sea, había una infraestructura muy potente que daba servicio, imagino, no solo aquí, sino también a las otras salitreras. Casi todas las salitreras tuvieron policlínico, pero este tenía hospital. Hombre, yo la verdad que cuando entré contigo por la noche al hospital, igual que de decir que no soy ni especialmente sensitivo ni absolutamente nada parecido, pero quizás igual que le pasó a Carmen con aquel otro lugar que era la pulpería, que era donde se guardaba la carne, pues yo te comenté que había estado un rato antes en el hospital y bueno, pues las partes de arriba del techo que eran de chapa retorcida con el paso del viento, ese viento frío del atardecer del desierto, pues bueno, pues casi hacían que parecía que el hierro hablase. Y entonces, pues no sé, a mí lo que más me impresionó con diferencia de aquel lugar era la mezcla de vida y muerte. ¿Te acuerdas que había gente que ponía aquí nació Jesús, tal? Iban a poner que nacieron. Sí, había algunos pintadas, por ejemplo, aquí nació en 1926 Ana Fernández, por decirlo alguna cosa. Y hay gente que 50 años más tarde había vuelto a la habitación donde su madre había dado a luz para apuntar ese nombre, y también había pintadas que decía aquí murió fulano de tal en tal año. Entonces, pues sinceramente, ver aquí el hospital completamente vacío, con aquel techo que nos parecía hablar con el viento gélido, y esa mezcla de lo que tiene todo un hospital, ¿no? Que es un lugar de pura color muerte, verde, ¿no? Efectivamente, pero a la vez gente que fuera a aquel lugar desolado a decir aquí nací yo. No sé cómo llegar a explicar esa sensación, pero realmente... Cuéntame una cosa, Juanje, que es importante, porque ha habido tantas sensaciones. Íbamos ya de noche y un día salíamos de la ciudad salitrera, estuvimos muchos días visitándola. Repito, la gente puede visitarlo, o sea, si va hacia entre Iquique, carretera dirección Huara, norte de Chile, un lugar muy desolado, no es no Chile turístico, la gente va a Atacama, que es al otro lado, esto está al contrario, dirección está hacia como Arica. A 50 kilómetros de Iquique. Pues puede entrar. Y además casi por un módico precio, como si fuera una limosna para que siga manteniendo eso, puede ver parte de este lugar. Merece la pena porque es algo que no se olvidará nunca, nunca. Pero hay más, hay mucho más. Cuéntanos, Juanje, cuando estamos todos con nuestro querido, de verdad, qué amistad hemos hecho con él, Pablo Cañarte, que es el hombre que nos lleva por allí. Vamos con el todoterreno y tú dices, un candil a la salida del pueblo fantasma, todo oscuridad y un candil. Es que había dos personas. Sí, eso fue muy curioso porque estábamos en el 4x4, es una zona muy árida y lo mejor es moverse en 4x4, y en medio de aquella oscuridad que aguantamos muchísimo la luz, todo lo que pudimos, llevábamos dos antorchas, dos pingas, como tú decías antes, para poder alumbrar, hasta que hubo un momento ya en el que era imposible. Entonces ya decidimos, pues regresar al día siguiente porque no dimensionábamos lo grandísimo que era el lugar. Y justo pues cuando estábamos saliendo es que me apareció algo fantasmagórico, un momento en el que yo pensé, dije, ¿tiene una alucinación o pasa algo? O sea, en medio de este lugar de muerte, en medio del desierto de sal más árido del mundo, 10 veces más seco que el Sáhara, para ser exacto, veo un candil por una ventanita
Y entonces, claro, yo agarro a Pablo Cañarte y le digo, Pablo, que hay un candil o algo ahí, o un fuego, y me dice, no, hay todavía 2 personas que siguen viviendo aquí, una pareja que vive aquí 50 años más tarde de que el pueblo esté cerrado, los 2 solos en medio de aquel lugar que es simplemente un vacío de la inmensidad, de la nada, de oscuridad, no sé, algo realmente más. Pues sí, en mitad de ese lugar sin nadie, con 130 pueblos derruidos, viven Reinaldo y Nancy. Viven los 2, nos acogieron maravillosamente y nos contaron sus historias. Y nosotros les escuchábamos, como seguro les vais a escuchar ahora, diciendo qué podrían contar 2 personas que viven en el pueblo de la muerte, en el pueblo fantasma. Y a mí me impresionó mucho lo que vais a escuchar ahora. Esta mujer de 62 años, que además se conservaba magníficamente, ella decía que era el salitre, ¿no? Fue niña allí y tenía las fotos de sus familiares, era descendiente además de los fundadores de alguna forma del lugar. Farletti, familia de italianos importantes dentro de Humberston. Y esta mujer, con los ojos llorosos, me cuenta algo. Durante 50 largos años tuvieron que marchar y un día vuelven. Y empieza a recorrer las calles de Humberston. Como decíamos antes, el kiosco, la piscina, la carnicería, la tienda de ropas, el laboratorio de fotografía que había, pero sin nada, solo con el viento. Y sin darse cuenta, o dándose cuenta, pero sin ser consciente, se para delante de un lugar. Ella lo tenía metido en lo más profundo de la mente. Era una niña cuando pasó lo que nos va a contar. Pero de repente, como si fuera un misterio, casi una aparición, a esa mujer ya mayor, delante de ese lugar, se empieza a reproducírsele una película en la cabeza. Casi me contaba a mí que dice, creo que era mi imaginación, pero es que yo veía aquella escena. En el propio hospital, dentro de las habitaciones, ve algo, una escena que fue realidad, que fue verdad. Y en ese momento voy caminando y me empiezo a ir para atrás, como que me dio algo raro. Entonces el tío que estaba al lado me dice, ¿qué te pasa? No sé, le dije, algo me pasó. Ya. Y voy a pasar por una puerta y me viene a la memoria la muerte de mi madre. Yo tenía 7 años y fíjate que me acordé tranquilamente. Me acuerdo que yo venía corriendo con mi tía, pescada en la mano, a preguntar cómo estaba mi mamá y si habían nacido las guaguitas. Mi tía se queda preguntando y había una puerta chica y yo como niña, porque era chica, me metí bajo y veo que mi papá estaba ahí sentado en una banca adentro del hospital. Y lo miro, papito, le digo yo, y mi papá me dice, hija, y se da vuelta y mi papá estaba llorando. Y veía que bajaban la enfermera con las bandejas llenas de sangre, de, ¿cómo se llama?, sábanas, de la hemorragia que tenía. Y una le grita, ¿qué hace esta niña acá? Sáquenla, no tiene que estar acá. Y me van a pescar y me van a sacar. Mi papá le dice, no, le dice, es mi hija. Y yo le digo, papá, ¿por qué estás llorando? Había muerto mi mamá. Justo en ese sitio. En ese sitio, que usted y ahí me vino todo el recuerdo. Que ha pasado mucho tiempo. Tengo 67 años, 60 años. Vamos ahora con vuestras historias, con vuestras opiniones, con vuestros mensajes. Y fíjate cómo es esto de Milenio 3, cómo es la radio en vivo, cómo es la tecnología también y esas vías de contacto a dónde nos llevan. Recibí un mail de Ignacio Basualto Cereceda, que nos ponía: hola, muy buenas noches. Estoy en Londres con estas becas que da el gobierno a los estudiantes universitarios y os estaba escuchando. Este verano pude ir con mi familia, incluida mi abuela, a Chile. Yo nací en Arica, en el norte, y no volvíamos hace 25 años, y fuimos a Humberston, porque mi abuela se crió allí. Ella era una de las niñas que se iba a vender frutas al bosque cercano con mi tío abuelo, a Santa Laura, y se iban caminando con 3 y 5 años. Mi abuela allí perdió 3 hermanos. Dice que era normal que los niños se murieran por beber leche que se estropeaba por el calor.
Su padre murió allí, por una caldera de un vagón que explotó. Fue una de las experiencias más impactantes de mi vida porque describía cada detalle, su pupitre y los de mis tíos, aún estaban allí, su casa, la puerta que ella abría. Contaba que ver a los ingleses era como algo muy lejano, aunque ella fue una de las pocas niñas que pudo entrar porque se hizo amiga de una niña inglesa y con cierta asiduidad entraba. Me dice que le impactaban las alfombras, lámparas y el servicio. Ella lo cuenta como lo más impactante que ha pasado por sus ojos. Qué contraste, ¿no? Y aparte de ella y su familia estaban sus tíos, así que parte de lo que soy yo se fundó allí. Pudimos ver partes de defunción que hay en el pequeño museo, que eran los partes de defunción de los tíos de mi abuela. Cuántas historias, ¿no? Y ese doble mundo, hasta los más ricos en el fondo vivían junto a esos ruidos, las tortas de ripio, que eran las extracciones, lo que sobraba del salitre, que se iban formando como montañas gigantescas de color blanco y marrón. Y si os acordáis, un aspecto lunar todo. En medio de la rumbre, en medio de la miseria, había una casa que se diferenciaba de las otras porque era muy rica. Y justo al lado había una cancha de tenis. Mientras los niños fuera morían, ellos jugaban partidos de tenis. Aunque no me gustaría polemizar sobre, porque hay mucha gente que dice que algunos de los ingleses, como el propio señor Humberstone, y americanos, trajeron cierta humanidad que antes incluso, en la época peruana, debía ser algo terrorífico. Hay fotografías que se pueden ver incluso por internet de las hileras de niños muertos, difuntos, expósitos, que llegaban, que eran abandonados. Mucha gente abandonaba a los niños allí, sabiendo que bueno, alguien se los iba a quedar. Iban en la carretera en carruajes, los carruajes de los niños. En fin, 1000 historias increíbles, y nos queda recorrer el teatro. Nos queda que nos cuenten la historia de las risas y las apariciones de los niños. Nos queda visitar los cementerios de las salitreras. Nos queda entrar en el teatro. Y nos queda probar suerte, porque ese minidisc que recoge el eco de este tiempo también intentó recoger lo sobrenatural. Vamos a ver si logramos algo. Quedan ecos, quedan historias, y no nos esperábamos llegar a un sitio y que todo estuviese tal y como estaba el último día. Yo he visto, por ejemplo, dentro de la oficina de Santa Laura, arcones con ropa, los zapatos, los juguetes, lo decíamos, platos encima de algunas mesas. Los corsés de las mujeres, corsés las de maletas. Mujeres. Eso lo hemos visto. Y claro, muy poca gente trabaja allí. Trabaja, es decir, por ejemplo, de noche, que tiene que hacer acondicionamientos de lugares, medidas. Catalina, la arquitecto, Georgina, la guía. Y se produjo un momento que, voy a pedir disculpas, vamos a bajar la música, Geray, porque todo esto está, como decíamos, grabado in situ. Hay mucho aire, hay momentos en que es plena noche. Pasamos unas 4 jornadas de noche en estos lugares y claro, es que el aire golpea el micrófono, pero yo sé que lo vais a entender y que me lo vais a perdonar, ¿verdad? Hay que, afinar mucho el oído, pero se produjo un momento increíble, ¿sabéis cuándo? Cuando saliendo de uno de esos lugares, saliendo creo que de la piscina, donde nos contaban que hubo competiciones, esta misma mujer que nos contaba cómo su madre murió desangrada, había una historia tremenda, porque un día llegó un hombre que era hijo del médico que intentó salvarla. El médico, viendo que esa mujer, que era muy bella, por cierto, se consumía por una hemorragia vaginal después del parto, el propio médico intentó hacer una transfusión con su propia sangre desesperada. No tenían sangre de su tipo, decía esta pobre mujer maravillosa, decía, no había tanta evolución como ahora para saber el grupo sanguíneo y murió mi madre allí. Y a ella se le viene toda la película de los hechos que ni siquiera recordaba, nítida escena a escena, al volver 50 años después a ese hospital verde, al hospital de Humberstone. Pero como decimos, hay mucho más. Georgina, la guía, que nos acompañaba, y la arquitecto, empiezan a hablar entre ellas. Llevan ya un par de días con nosotros, entonces la confianza es total. Y se cuentan entre ellas, más que a nosotros, se cuentan entre ellas, pero yo lo grabo, bueno, estando con ellas, por supuesto que compartiendo con ellas la visión, algo que me sorprendió. Es difícil de escuchar, pero os pido atención, es casi un poco psicofónico, porque el viento pegaba fuerte ya en esa plaza mayor de Humberstone. Risas de niños. Risas de niños cuando ellas están ahí trabajando solas. Me estoy imaginando a esta misma hora, allí en Chile, Humberstone cómo puede estar, ¿no? Porque en cuanto atardecía, a todos nosotros,
y éramos un equipito, ya... Bueno, en fin, no nos gustaba mucho alejarnos unos de otros. Ellas van solas, no hay mucho presupuesto, lo pudimos ver, por mucho que la UNESCO quiera generar todo eso como un gran parque patrimonio de la humanidad. Y en el mismo sitio, estando en un lugar que además es peligroso, con unos muros, hablan de niños, de risas de niños, incluso en presencia del ingeniero jefe. Lo escuchamos, poned mucha atención, por favor. Y resulta que se sintió la carrera y la risa típica de niños jugando. Resulta que salgo a buscarlo y no estaban ahí afuera. Dije, se habrán ido, fui al teatro tampoco, me vengo al hotel tampoco. Y resulta que todavía no habría en Humberton, todavía no estaba nadie. Pero fue una cosa bonita. Risas de niños. Risas de niños, corriendo, sí, jugar ahí. Y estábamos con el ingeniero, ¿te acuerdas? Uno moreno, alto. Sí, don Fernando. Que llegamos un día súper temprano, y a las 8 de la mañana acá, y aquí en Humberton a las 9 empieza a llegar recién gente. Y resulta que tenemos acá toda esta parte está súper colapsada, y hay un muro que se derrumbó completamente, entonces está peligro no pasar. Y nosotros estábamos midiendo la parte de acá, y yo siento una niñita, voz de niñita, así, y así, correr por la baldosa, y yo le digo al ingeniero, es que lo encuentro el colmo, o sea, y le grito al guardia, Alejandro, le digo yo, ¿cómo dejan pasar niños a esta hora? Pues nosotros estamos trabajando, estamos aquí, y él no estaba, pues. Levanta el pulgar Juanje diciendo vaya documento, porque lo grabamos ahí en una parte. Si es que hay muchas cosas que ni siquiera nosotros tres sabemos que hemos grabado uno u otro y nos estamos dando cuenta ahora. Vaya documento, la arquitecta que va por parte de la UNESCO a... Que no quiso darnos la entrevista para televisión después de estar yo toda la tarde hablando con ella y negándome absolutamente cualquier hecho que se salga de la ciencia y de lo medible. En Pero ya estaba en confianza. Se relaja y de repente te suelta a ti eso por otro sitio. Yo la verdad que lo acabo de escuchar ahora y bueno, me parece fascinante. Risas de niños en lugares donde no hay absolutamente nadie. Vamos a ir a un cementerio antes. Pues vamos con los mensajes. Nos dicen: muchos recuerdos han traído a mi mente. Estuve hace 10 años. Ahora me acerco a mi tierra y mi historia por intermedio de ustedes. Saludos y buena vida, nos dice Juanchi. Buena vida, qué bonito saludo, gracias. Buena vida para ti también, amigo. Rafa desde Valladolid dice que es una emoción y un gusto volver a escucharnos una temporada más, que ojalá nunca aterrice la nave. Hola Iker, soy un vigilante, estoy solo en un secadero de jamones a las afueras de Balsa Pintada y me tenéis acongojado. ¿Hay ganchos también? Debe de haber, si están colgados los jamones en ese secadero. Justo nos lo escribía cuando hablábamos de los almacenes, No podía ser de otra manera. Intenso programa, tengo los ojos cerrados y esa música me llega al alma. Gracias por la hora más de programa, Pepa desde Sevilla. Estamos aquí, Juan Carlos, mi cuñado y yo, en Écija, con Milenio puesto en el balcón. Estamos más emocionados por la vuelta de Milenio que por ver a Madonna la semana que viene. Enhorabuena y ánimo con la 8ª temporada. Sois imprescindibles en la radio. ¡Qué escalofrío! Estaba pasando por una casa donde se dice en mi pueblo que hay algo raro. Y al oír a Iker en esas cámaras, nos decía, David, Torre de la Reina, Sevilla. Bueno, podríamos resumir de alguna forma, porque estos lugares se hizo un cántico muy famoso. Hubo varias matanzas, varias en estos lugares. Por si faltaba poco, hubo varias matanzas. La más célebre, la de Santa María, que empieza aquí y termina en Iquique. Carmen, mucha gente nos pregunta, es una matanza muy célebre, se habla hasta de 2.000 muertos. 2.000 muertos a tiros. Es que, no sé, en fin, ¿qué sabemos de eso? Que surge por la polémica con esa gente que se sentía esclava por no poseer dinero y tener que... Bueno, nos contaban que había gente, lo recordarás tú también, Juanje, que no había salido nunca de Humberstone, ¿no? Abuelas, madres, que nunca habían salido de Humberstone, Santa Laura, Zapiga, no habían salido jamás de los muros que rodeaban esas ciudades fantasma. Pues pongámonos en situación. 3:45 de la tarde del 21 de diciembre de 1907, Escuela Domingo Santa María, en Iquique, y allí es donde comienza a fraguarse un hecho que acabaría con la muerte de muchísimos inocentes, Iker, como comentabas antes. Todo empezó con la subida abusiva de los productos de primera necesidad y la devaluación del peso chileno, que es la moneda nacional. Los trabajadores de las salitreras, aunque no poseían esos pesos, sino las fichas que cambiaban en las pulperías, pues sufren enseguida la subida de los precios, y también las familias pampinas comienzan a pasar más hambre y más miseria de la que ya tenían.
El ambiente era tenso, los políticos y los industriales salitreros no se ponían de acuerdo al intentar solucionar el problema. Por su parte, la Mancomunal editaba un diario llamado El Trabajo, donde se incitaba a la huelga. Además, había charlas y conferencias clandestinas donde se les animaba a ir contra sus jefes. Comenzaron las huelgas y las reuniones donde se pedía el aumento de salarios y la rebaja de los precios de productos de primera necesidad, que habían incrementado hasta 5 veces su precio. Claro, podían incrementar el precio y como no había dinero y las fichas eran las suyas, era un capitalismo atroz, ¿eh? Al caer sus peticiones en saco roto, los trabajadores de la oficina San Lorenzo decidieron recorrer el desierto e ir de salitrera en salitrera, animando a sus compañeros a que se unieran a la huelga. Así llegaron hasta la oficina Santa Lucía, La Perla, Santa Laura, Humberston. En pocos días ya eran más de 3.000 las personas, hombres, mujeres y niños, que decidieron poner rumbo a Iquique para hacer ruido y que así sus peticiones fueran por lo menos consideradas por los gobernantes. 80 kilómetros por el desierto más árido del mundo les separaban de su meta. En pocas horas, los más débiles, los ancianos y los niños comenzaron a necesitar ayuda. No tenían apenas agua ni comida y muchos se enfermaban. Al cabo de 2 días lograron llegar a Iquique y Juan Zubarán, dueño del circo Océano, que se encontraba en aquellas fechas en la ciudad, decidió ceder a los huelguistas la carpa para que así no durmieran al raso. En días posteriores comenzaron a llegar trenes con trabajadores de las oficinas Carmen Bajo, Calacala, Peña Chica, Buen Retiro, Querima, San José. El cuartel general de los huelguistas se ubicó en la escuela Domingo Santa María. Allí se leían las noticias de los periódicos que les apoyaban y les incitaban a seguir con sus reivindicaciones y su lucha. Comían, dormían hacinados en el suelo y planeaban sus siguientes acciones. Estaban dispuestos a dejar sus puestos en las salitreras y emigrar a Perú si no aceptaban esas peticiones. Poco a poco los ánimos se fueron calentando hasta tal punto que el general Roberto Silva dio la orden de disparar cuando él lo considerara oportuno. De nuevo volvemos a esa fecha, a esa hora, 21 de diciembre de 1907, 3 horas 45 minutos de la tarde. El general, montado en su caballo blanco, levanta la espada y acto seguido las ametralladoras comienzan a disparar. Los primeros en caer fueron los huelguistas que se encontraban en la azotea, después los que estaban en la puerta de la escuela y bajo la carpa del circo. Los que intentaban huir no lo conseguían, pues jinetes del terror los devolvían a la zona donde se estaba cometiendo la masacre. En pocos minutos 2 calles se llenaron de humo, olor a pólvora, sangre y cadáveres de mujeres y niños. Ante tal panorama, el vicario Lacker cogió el cadáver de un bebé y, dirigiéndose al general, que seguía montado en su caballo contemplando la terrorífica escena, le dijo: «General, si usted tiene tanta sed de sangre chilena, aquí está la mía». El oficial, como si saliera de un letargo, pareció darse cuenta de lo que había provocado y bajó la mano. Enseguida cesaron los rugidos de las ametralladoras. 2.000 muertos y 2.000 heridos, parte de los cuales fallecieron en días posteriores. Fue el saldo de lo que se denominó la batalla de Iquique. Y de Iquique, esta población, antes peruana, hoy chilena, partimos para buscar otra de esas salitreras donde ya no queda nada. Apenas una pequeña estación Pica Pintados. Es curioso porque todo este paraje está rodeado además de extraños símbolos en los cerros, extraños símbolos parecidos a las líneas de Nazca, extraños símbolos que podréis ver, si queréis, mañana en Cuarto Milenio, a vista de pájaro. Yo es de lo más sorprendente que he visto en mi vida, porque además de todo esto, todo el desierto está grabado desde el siglo V de nuestra era, por grabados que nadie puede comprender, a no ser que se pudiera volar o a no ser que esa gente, en fin, tuviera una devoción a extraños dioses que dibujaban como mañana podéis ver. Y entre esos dioses, por ejemplo, un búho que a Juanje le llamó mucho la atención, el búho de los muertos, un búho que extiende sus alas. Los cementerios, el cementerio de Pintados de la antigua salitrera nos impresionó mucho, pero yo no lo voy a contar como lo cuenta Juanje Vallejo, caminando entre las cruces. Estamos entre una salitrera y otra, buscando documentación arqueológica y a la vez misterio sobrenatural, y nos encontramos con un cementerio inmenso, que parece que no termina, de cientos y cientos de cruces, muchas de niños, como hablábamos quizá muchos de estas matanzas. Así lo contaba, cayendo la tarde, Juanje Vallejo. Pues estamos ahora mismo en el desierto de la Pampa de Tamarugal, uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Hay que pensar, por ejemplo, que las sondas que se quieren mandar a Marte hacen sus ensayos acá. Y hay que decir además también que es un desierto 10 veces más seco que el Sáhara. Entonces, dentro de este lugar, que es muy curioso porque hemos estado viendo hoy los geoglifos pintados,
y hay un búho ancestral de las culturas de la Puna, de esa zona inhóspita que tenemos muy cerca, un búho que anuncia la muerte, ¿no? Y justo al lado de este búho, es curioso, y estábamos aquí hablando, yo nunca había visto un cementerio en medio de un desierto tan sumamente desolador. El desierto, tanto el desierto como el cementerio, es increíble. Cruces viejas, casi ya derretidas por el calor, una madera apolillada que nos hace pensar que en el fondo todos acabaremos un día debajo de esta tierra o de otra tierra, pero bueno, todos tendremos un final. Y bueno, justo en este lugar, ¿no? que evoca sobre todo por encima de todo muerte y olvido, pues hay una cosa muy curiosa, y es que a unos 100 metros, calculo yo, del cementerio, hay exactamente 2, 4, 5 cruces. Y entonces estábamos comentando que yo no he visto ningún cementerio como este, pero sí he visto esto, por desgracia, en muchos cementerios cristianos y católicos. Y sí es que, bueno, pues la gente que, por ejemplo, se suicidaba, o por ejemplo un asesino o un violador, no se les enterraba en territorio sagrado, sino que se les enterraba aparte. Seguimos serpenteando por esas cruces, parece de película, pero no es atrezo, es realidad. Nadie se acerca ya allí, las flores de papel que vuelan, ¿no?, con el viento. Y Carmen se fija en otra cosa que nos impresiona, ¿no? Hay niños enterrados con sus juguetes. Los dinosaurios, los coches, caramelos, aviones, un soldadito, azúcar, tío. los caramelitos. Acabo de encontrar una tumba muy pequeñita que pone que aquí yacen los restos de la que fue María Araya Castillo. Falleció a la edad de 5 meses el 27 de junio de 1945. Sus padres que la quieren, y es simplemente dos palos, y grabado como con una letra muy primitiva, una letra que la ha hecho alguien que no sabía apenas escribir, como en recuerdo de esa niña que perdieron a tan temprana edad. Estamos viajando en vivo con la magia de la radio, y ahora será momento de escuchar algunas grabaciones, pero antes hay que ubicar el sitio donde salieron esas grabaciones, entre comillas, psicofónicas, ¿no? Nosotros no lo sabemos, nos pasó. ¿Cómo describiríamos el teatro? Pues como nos quedamos tan impresionados de que allí en mitad de todo eso hubiese un teatro. ¿Tú te imaginas, Santi? Santi está aquí tomando nota de todo, porque me dice que este está considerado uno de los lugares desolados más terribles del planeta Tierra, pero hay otros más, y nos lo vas a contar. Pues sí, de hecho hay decenas de lugares semejantes en el mundo, lugares con historias olvidadas, y este es uno de ellos. De hecho, en los rankings que se hacen de sitios olvidados, está siempre entre los 3, 4 primeros en cuanto a lo más impresionante. ¿Vas a elegir 4, Santi, luego? Voy a contar 4 historias luego que yo creo que van a intentar no desmerecer esta que estáis contando esta noche. Qué grande eres, Santiago Camacho. Claro que sí. Ahí está él, escuchando todo, comparando, para luego traernos 4 fichas para aprender más. Y podéis preguntarnos, como siempre, 7640. Pero llegamos allí y vimos todo eso. En mitad de todo esto, un teatro, como una ubicación como para unas 1000 personas, entre sentados y la parte del gallinero, lo que diríamos, y el telón y todo. Pero es que es lo mismo, yo no lo voy a describir igual. Me quedé tan impresionado, ahí tiene una foto Carmen, me quedé tan impresionado con el Teatro Humberstone, que dije, caramba, vamos a hacer Milenio 3 aquí. Claro que sí, vamos a hacer Milenio 3 aquí. Vamos a poner la grabadora y vamos a hacer como si estuviéramos delante de la gente. Tantas veces hemos estado con vosotros, ¿verdad? Pero qué impresionante, amigos, era hacer el programa. Son 10 minutos de programa, y un programa irrepetible en el corazón del desierto más seco del mundo, de noche. ¿Queréis escucharlo? Pues comienza Milenio 3, lugar Humberstone, Iquique, Arica, Chile. Geray, claro, son los duendes de Humberstone. Que este trozo justo se ha volatilizado. No os quiero contar lo que ha pasado hoy con las grabaciones y los documentos. Luego lo ponemos, si queréis. Luego lo ponemos, luego lo intentamos recuperar. Pero en fin, era el teatro, eran las sillas, era una sensación
como de estar en un sitio donde parecía que había público, ¿no? Parecía que había público que en cualquier momento se iba a levantar y iba a aplaudir. Un lugar, además, Iker, donde algunos turistas que antes de entrar y cuando salían preguntaban a la gente que hay allí, con las entradas o a la guía, si habían puesto música en el teatro para ambientarlo, para hacer que estaban recreando alguna historia de las que se habían representado entre esas tablas, entre esas butacas. Y claro, allí no hay nada, no hay ningún equipo de música. Cuando nosotros llegamos no había ni siquiera luz en todo Humberston. La luz precisamente se la habían cortado porque no tenían el suficiente dinero para mantenerlo, con lo cual estamos viendo la degradación que hay hoy en día todavía, ¿no? Bueno, pues en ese teatro, irrecuperable, ¿no, compañeros? Ha desaparecido de la faz de la tierra, y tiene que ser así. Si Humberston quiere que ese trozo de Milenio 3... Es que nos ha pasado 2 veces, atención, ¿eh? Nos ha pasado en Ochate, donde grabamos un programa, y desapareció, y yo, bueno, pues lo dejo así. Era simplemente Juan G., Carmen y yo en el teatro. Os prometo que si lo recuperamos, lo emitimos la semana que viene si lo recuperamos. Sí. O una semana de estas lo emitimos. En fin, así es la radio, y tiene que ser así, tiene que ser así. Bueno, pues en ese teatro, lleno de butacas de madera, con el telón todavía polvoriento, con unos camerinos que era espantoso, porque, bueno, decían que grandes personajes habían hablado ya de fantasmas y de apariciones extrañas ya en los años 30, cuando la gente se engalanaba, incluso la parte de arriba los obreros acudían a las funciones de teatro. E intentamos grabar. ¿Y por qué? Lo contaba Carmen en esa presentación, porque, ¿os acordáis? Justo junto al cementerio y los grabados en los cerros de las montañas, un grupo de españoles nos identifica y dice que son seguidores de Cuarto Milenio y Milenio 3, y cuentan que mucha gente ha salido espantada del teatro. Se han fotografiado cosas raras, y el guía nos cuenta alaridos, lamentos. Claro, no sospechábamos lo que iba a pasar. Entramos allí y no sé, es un teatro impresionante, antigua usanza, techos altísimos. Pasó algo que vamos a recordar. Un ingeniero informático de Arica que nos acompañaba, Carlos, ¿os acordáis? Una maravillosa persona. Luego le pasó algo a posterior de ver una serie de elementos, de sombras, que creía que éramos nosotros y no éramos nosotros. De siluetas pasando por una de las ventanas. Pero nos contaron tantas cosas del teatro, del gran teatro Humberston, que mucha gente seguro que por internet estará buscando ya fotografías de esa desolación, que ahí estábamos los 3 y dijimos, vamos a grabar. Este documento, que espero que sí esté, es la preparación de esas psicofonías, colocar tanto el material que tú llevabas como el que llevaba yo y ver qué pasa en ese lugar que de verdad era impresionante. Escuchamos. Experiencia psicofónica en el teatro de Humberston. Es la primera grabación que vamos a hacer en un lugar donde dicen que se han grabado ya muchas voces. Primera grabadora digital que dejas, Carmen, ¿dónde? Justo en mitad del escenario. Vete saliendo y yo camino hacia los camerinos, que os aseguro que es una de las zonas más terroríficas que he visto en mucho tiempo. Un pasillo angosto, y os juro que da la sensación de que un niño, una figura, en fin, no sé, se va a cruzar ahora mismo por delante. Hay un hueco oscuro y una especie de pequeños pupitres donde los niños seguían la función. Voy a dejarlo aquí, voy a intentar mantener el máximo silencio y volveremos para ver la grabación. Ahora escucharéis, evidentemente, mis pasos saliendo, no es nada extraño. Son mis pasos en esta madera de este viejo teatro. Lo dejo y volvemos después. Le comunico a Yeray, escuchéis los pasos, que estemos ahora en toda esta franja sin música para que captéis todos los sonidos. Es muy curioso porque hasta hace bien poco no había podido revisar las cintas, y mira que hemos hecho cintas y grabaciones. Y cuidado, partimos de la base de que con las condiciones que había, evidentemente lo más probable, lo más seguro es que sea un elemento natural, ¿no? Un elemento de algún tipo. Pero es curioso que ahora mismo... Pero es que fijaos, en mi minidisc había algo que yo quiero poneros a ver qué os parece. Digo, puede ser que hubiese alguien que hubiese dado un grito, porque controlamos toda la situación. Pero es que fijaos lo que sale casi con mis pasos alejándome. Yo menos mal que lo he escuchado ahora en el estudio de la cadena SER, que no había escuchado este minidisc y quería ver las grabaciones ahora. Había, digamos, lo decimos en la tele, teceados, es decir, he cogido todos los cortes. Minutado, exactamente. Y dije, ¿esto qué demonios es esto? Será algo, Cuidado, atención, que luego es que la gente... Yo digo que es algo natural,
pero me lleva un susto cuando lo he escuchado, porque la última grabación es esa que ha puesto ayer ahora mismo, yo diciendo que dejo en el camerino la grabación. Bueno, pues hay como un grito además como muy desagradable, solo es una vez, si queréis escuchamos varias veces, fijaos porque yo estoy ahí dejando el minidisc. Escuchamos, Jerry. ¿Lo habéis escuchado? Sí. Sí, sí. Vamos a repetirlo, Jerry. ¿Puedes repetirlo? Además, es que hay como una voz anterior. Me acuerdo no, la voz anterior soy yo, que estoy saliendo del teatro. Me acuerdo perfectamente cuando es ese momento en el que yo dejo la grabadora en medio del teatro, como decía, justo en las tablas. Tú te metes a uno de los camerinos a dejarlo. Al lado derecho. Yo salgo del teatro precisamente para vigilar que nadie se acercara. Y yo estaba en la puerta viendo cómo voy vosotros. Para que nadie se acercara, y allí no había absolutamente nadie. ¿Qué te ha parecido, maestro Camacho? Pues la verdad es que es impresionante. Ninguno en aquel momento... Claro, es muy claro. Yo por eso digo que tiene que ser algo natural, porque es muy claro, ¿no? Estabais solos, ninguno en aquel momento tuvo un percance, ni se cayó, ni nada que le motivase... Es como alguien que tiene un accidente, ¿no? Exactamente. Ni nada que le motivase a gritar, ¿verdad? Si yo estaba en la puerta, estaba viendo cómo ibais cada uno para un lado de la parte de arriba del escenario, efectivamente, y estaba esperando yo justo en la parte de fuera para no hacer ningún tipo de ruido. Pues sí, recuerdo perfectamente. Sí, es extraño, sí. ¿Lo escuchamos otra vez, Geray? Vamos a escucharlo. Y además con su eco, o sea, no es un grito... Bueno, pues es lo primero que nos encontramos en el teatro de Humberston, y se escuchaban mis pasos, o sea, eso era sobre mi voz, y yo de verdad tengo que decir, y esto ya es muy personal, claro, hemos estado en cientos de sitios donde, y la mayoría, el 90%, no está tan normal como en el salón de su casa. Bueno, pues imagino que es de formación profesional, como el que tiene que cubrir un evento deportivo, y qué impresionante el Nou Camp, claro, le dices esto a Antonio Romero o a Manolo Lama y ya no le impresiona nada, porque dices, bueno, es su oficio, ¿no? Nosotros, por fortuna o desgracia, hemos estado en sitios muy raros y tampoco te impresiona mucho ya, pero de verdad que yo sí estaba impresionado, claro, por todo lo que estábamos viendo, y surge ese grito que quiero luego que me diga la gente qué opina. Pero seguimos, hay más. Es en la grabadora de Carmen, ¿no? Uh-huh. Esto, siendo fieles a la realidad, no ocurre cuando hacemos la psicofonía, sino que, cuéntalo tú, Carmen, yo lo que recuerdo es de noche, en esa carretera que es la más peligrosa de América, con niebla. Hubo varios accidentes, por cierto, se ha matado todo un autobús de niñas en esa carretera ahora hace 2 días, en la carretera 16. Sí, lo han dado las noticias, un autobús entero, un colectivo de colegio de niñas. Era un lugar peligrosísimo, la carretera que baja como en un puerto hacia Iquique. Bueno, pues íbamos en esa carretera con Pablo Cañarte, Juan G. Carmen y yo, y Carmen, escuchando su grabadora, dice, caramba, que hay algo. Y no nos lo podíamos creer, pero no era este momento de la psicofonía, era un poquito antes, ¿no? Uh-huh. Era justo, yo tengo la buena o la mala costumbre de cuando entro a algunos lugares ir con la grabadora encendida, intentando grabar pues todo lo que vamos comentando, cómo vamos entrando, lo que vamos diciendo, y justo antes de entrar al teatro enciendo la grabadora y empiezo pues a caminar junto a vosotros, empezamos a ver la entrada del teatro, estamos incluso nosotros comentando cosas, y de repente se cuela una voz, que no era de ninguno de nosotros, que dice, gracias por todo. Pero así. Pero clarísimamente. Sí, que yo la discusión que tenía con vosotros era decir, digo, no ha dicho ninguno de los otros 3 gracias por todo. Además es que estaba fuera de contexto con lo que nosotros estábamos hablando, porque estábamos viendo unos carteles que había justamente a la entrada del teatro. Recuerdo eso perfectamente, que estábamos entrando y comentábamos que había unos carteles pues de películas de los años 50, años 40, así y tal. Pero es que la voz es clarísima. Es justo entrando al teatro. Sí. Justo a la entrada. Le hemos repetido gracias 3 veces. Por todo. Repetida 3 veces. Escuchamos. Ahora yo no escucho gracias por todo. Yo sí lo escucho. Yo he escuchado, me alegro por todo. Yo sigo escuchando. ¿Tú qué has escuchado? ¿Tú qué has escuchado, Santi? No sé qué por todo, pero gracias no. El por todo, desde luego, está muy claro, pero hay una cosa que me llama la atención, que es que además es con acento chileno. O sea, es decir, no podéis ser vosotros... ese por todo es con esa musiquilla especial que tiene el acento de aquella tierra.
Nos lo decían allí, Pablo Cañarte, al escuchar el guía que llevábamos, al Pablo escuchar la estaba psicofonía, acongojado, por no decir otra cosa. al escuchar la psicofonía decía, esto es acento chileno. Yo lo que tengo clarísimo ahora que la escucho con los cascos aquí bien, obviamente la única voz masculina podíamos ser Iker o yo, y no somos ninguno de los dos. Yo llegué a pensar que era yo. Que no. Yo llegué a pensar que eras tú. Ya os dije que no. También, claro. Que no, cuando yo decía, pero ¿qué digo yo entrando en un teatro? Gracias por todo. ¿Repetimos? No sé. Sí, venga. A ver si... Ahora ya no sé lo que dice, pero es fantasmagórica, o sea, en su tono es mucho más terrible escucharla aquí con cascos. Está entre nuestras voces, ¿eh? A ver, ponlo otra vez, Yeray, anda, ponlo otra vez. Te alegras por y vosotros todo. dos erais los dos únicos hombres que había en aquel momento presentes, ¿no? Porque es una voz no, más masculina, Pablo Cañarte, claramente. más Pablo Cañarte, pero... Pablo Cañarte no estaba hablando. No dice nada, ni se parece a su voz, ¿no? Y estábamos comentando, Carmen Iker y yo, efectivamente, el tema de los carteles, tal, y todo eso. Y estaba, ya estamos todos, puede ser. Vamos a dar las vías de contacto a ver qué escuchan también nuestros oyentes. 7640, palabra clave milenio, espacio, ¿qué escucháis? Porque yo ahora no escucho gracias por todo. Yo tampoco. Algo por todo, yo no. O 7640, palabra clave milenio, entra por o todos milenio los sitios, 3, dice Yeray. @cadenaser.com. Yo el por todo sí lo oigo, pero... Por todo es muy claro. Yo he entendido, Además, ahora me alegro por todo. Yo también. No hay ningún contexto ahí, o sea, imaginaos la escena. Y hay gente que estará buscando información. Es un teatro abandonado, es medio de noche, estamos en ese pueblo del que estamos hablando y estamos entrando con bastante